Entonces, es por eso que utilizamos esta fórmula. Y siempre que vayan a medir calcio total, hay que pedir de una vez albúmina, porque si nada más les van a dar calcio total, no van a poder hacer la corrección para medir el calcio. O sea, si van a medir calcio ionizado, que es un poquito más difícil o más costoso, el valor normal del calcio ionizado es de 1.17 a 1.3 milimoles por litro, y entonces vamos a considerar hipocalcemia cuando ese calcio ionizado esté menor de 1.17. El calcio ionizado ya no lo tenemos que corregir por albúmina porque es un calcio que está libre y no está fijo a proteínas. La hipocalcemia es una de las alteraciones electrolíticas más común, principalmente en pacientes hospitalizados, y la podemos también dividir en dos situaciones también para decidir el manejo. Y tenemos hipocalcemia aguda, que esta hipocalcemia puede poner en riesgo la vida del paciente, o una hipocalcemia crónica que realmente en la gran mayoría de los pacientes es asintomática, y es crónica porque se va presentando esos niveles bajos de calcio, pero de forma lenta y progresiva, y por lo tanto el paciente se va adaptando a esos niveles de calcio bajo. En la aguda, lo más común que solemos ver es después de que el paciente es sometido a un tratamiento quirúrgico a nivel de cuello, por ejemplo, tiroidectomías totales, y después de este procedimiento, de hecho es la causa más común que suele condicionar de forma aguda una hipocalcemia. ¿Cuáles son las causas más comunes o frecuentes? Esto también viene en el artículo que les envié ayer. Y hay causas mediadas por PTH y causas no mediadas por PTH. Básicamente, en el sentido de las mediadas por PTH, quiere decir que no va a haber producción de PTH o hay un déficit. Y hay causas genéticas o hereditarias, que son todas estas que están acá. Una excepción es esta que está aquí, que dice pseudohipoparatiroidismo. De hecho, ahí sí hay una suficiente producción de PTH. El problema es que no puede actuar de forma adecuada la PTH con su receptor, y entonces hay una resistencia de PTH. Si hay hipocalcemia, hay la suficiente producción de PTH, pero el problema está a nivel de receptor. Y tenemos las mediadas por PTH, pero adquiridas, y la más común, de hecho, de las hipocalcemias, o una de las más comunes, es el hipoparatiroidismo postquirúrgico, que es cuando se lesionan o dañan las paratiroides, y entonces va a haber un déficit de PTH, y si hay un déficit de PTH nos va a condicionar hipocalcemia. Hay otras alteraciones hidroelectrolíticas, como es la hipomagnesemia e hipermagnesemia, que estos dos, si recuerdan, cuando les había colocado al inicio lo que estimula la liberación de PTH son los niveles de calcio y también los niveles de magnesio, y el magnesio bajo o el magnesio alto pueden condicionar una alteración en la secreción de PTH y de forma indirecta hipocalcemia. Tenemos el síndrome poliglandular tipo 1. ¿A qué se refiere eso? Es un síndrome autoinmune y en el cual se afectan diferentes glándulas en el organismo. Lo característico en este síndrome tipo 1 es que el paciente tenga insuficiencia suprarrenal primaria, que el paciente pueda tener hipoparatiroidismo primario y que el paciente pueda tener infecciones por cándida a nivel mucocutáneo, y eso es lo más característico, y también mayor riesgo de diabetes tipo 1. Transfusiones importantes: si el paciente llega con un traumatismo severo o tiene una hemorragia y se le transfunde de forma abrupta grandes cantidades de sangre, eso me puede, por el citrato que tiene, condicionar una hipocalcemia. Y pacientes que han tenido radioterapia principalmente radioterapia a nivel de cuello, eso puede condicionar disfunción de las glándulas paratiroides y un déficit de PTH. Y hay causas que no están mediadas en sí por PTH. En estas causas tenemos las que estarían mediadas, por ejemplo, por vitamina D, y tenemos alteraciones principalmente que van a estar alterados el receptor de vitamina D, y por lo tanto va a haber como un tipo de resistencia a esa vitamina D.
Y recuerden que la vitamina D actúa a nivel gastrointestinal, incrementando la absorción de calcio y fósforo, actúa a nivel renal, inhibiendo la pérdida de calcio y fósforo a nivel renal. El objetivo de la vitamina D es incrementar tanto niveles de calcio y fósforo a nivel de sangre. Si no está actuando, no le permiten actuar de forma adecuada la vitamina D, precisamente podemos tener hipocalcemia, hipofosfatemia, si tenemos un déficit o simplemente no está actuando de forma adecuada. De acá están también causas adquiridas, que de hecho suelen ser también las más frecuentes, como es la deficiencia de vitamina D, por lo mismo que les comentaba, trastornos de mala absorción, y eso es principalmente a nivel gastrointestinal, que va a condicionar una poca ingreso o ingesta en relación a calcio y a fósforo. Pacientes que tienen enfermedad renal crónica, esos pacientes lo que van teniendo es un incremento del fósforo a nivel de la sangre por el daño renal. Este incremento a nivel de fósforo en la sangre activa el FGF23, que es el factor de crecimiento de fibroblastos 23. Y recuerden que este factor lo que induce disminuye la producción de PTH de forma indirecta, disminuye a la 1,25 hidroxilasa y también puede condicionar hipocalcemia. Está este otro síndrome que le llamamos síndrome de hueso hambriento, y el síndrome de hueso hambriento, eso lo vemos principalmente en pacientes que tienen hiperparatiroidismo o exceso de PTH de forma prolongada, y el exceso de PTH y de forma constante lo que condiciona es incremento en la resorción ósea. Y al tener resorción ósea, recuerden que ese calcio que está en el hueso se va a estar liberando en la sangre, ¿no? Entonces, en el hiperparatiroidismo tenemos a pacientes con PTH alta, calcio alto, y si es crónico y prolongado, entonces esa resorción está muy incrementada. Al momento de que damos tratamiento a estos pacientes, que es quitar el tumor que está produciendo ese exceso de PTH, mi paciente tiene el riesgo de presentar síndrome de hueso hambriento. ¿Por qué? Quito el tumor que está generando ese exceso de PTH, ya no hay PTH, simplemente se disminuye su nivel, y el hueso lo que hace es empezar a captar todo el calcio y fósforo que está circulando en la sangre. Y entonces por eso se le llama como síndrome de hueso hambriento, porque me va a condicionar una hipocalcemia, una hipofosfatemia y también me puede condicionar hipomagnesemia, ¿no? Hasta que se estabiliza o llega como sus niveles normales y ya el paciente puede recuperarse. Pacientes que tienen una cirrosis hepática y en una etapa avanzada también pueden tener hipocalcemia. Pacientes en estado crítico también pueden tener una hipocalcemia, o pacientes que tienen pancreatitis aguda, generalmente ellos más por saponificación me pueden condicionar niveles de calcio más bajos, ¿no? Y las adquiridas también son como las más comunes, o las causas más comunes de hipocalcemia, y la gran mayoría de estos pacientes van a ser tratables esa causa. ¿Cómo se presenta o cuáles son los datos clínicos para que yo sospeche si mi paciente tiene hipocalcemia? Y es más, si esta hipocalcemia es mucho más severa. El paciente va a depender si la hipocalcemia es aguda o es crónica, pero a nivel cardiovascular podemos tener tanto en aguda o crónica estas manifestaciones, como es la prolongación del intervalo QT, que pueden tener estos pacientes hasta bloqueos auriculoventriculares de segundo o de tercer grado, hipotensión, puede generarle cardiomiopatía y falla cardíaca. A nivel respiratorio le puede condicionar un estridor laringio o un broncoespasmo. A nivel del sistema nervioso central es como lo más típico o lo más frecuente que logramos identificar nosotros, y va desde crisis convulsivas, parestesias. De hecho, en un paciente con una hipocalcemia aguda, lo más común es que el paciente empiece con parestesias periorales o parestesias en manos y en pies. Y eso es generalmente lo que le decimos al paciente después de un procedimiento quirúrgico, que nos refiere a si empieza con esto. Ahorita vamos a ver unas imágenes de lo que viene siendo el signo de Trousseau y el signo de Chebostek, que los utilizamos para tratar de identificar si el paciente puede tener hipocalcemia de forma clínica. El paciente puede tener hasta tetania y coma, ¿no? De forma crónica ya puede tener también alteraciones extrapiramidales, pseudotumor, cerebri,
manifestaciones neuropsiquiátricas como ansiedad, depresión o estado bipolar. A nivel oftalmológico, de forma crónica, el paciente puede tener cataratas, calcificaciones de la córnea o cotiledema, y a nivel renal puede presentar hipercalciuria tanto de forma aguda como de crónica. Y también va a depender del tratamiento que le estemos dando a ese paciente. En forma crónica, la hipocalcemia y sobre todo más el tratamiento me puede reducir la tasa de filtrado glomerular, producir el incremento de litos o piedras a nivel renal, condicionarme nefrocalcinosis y alterarme en estrés a nivel dental, alteraciones en la morfología de los dientes y a nivel dermatológico, alopecia y geroderma. Pero eso más de forma crónica. Las manifestaciones como más características o más típicas y que nosotros también vamos a buscar o tratar de buscar a nivel de la clínica, cuando tenemos tanto hipocalcemia aguda, que también se puede presentar en la crónica, parestesias en manos o alrededor de la boca, empieza a sentir un hormigueo el paciente alrededor de la boca o a nivel de manos, puede tener tetania o espasmo carpopedal, laringoespasmo generalmente es cuando tengo una hipocalcemia mucho más severa, y tenemos estos dos signos, que es el signo de Chebostek, que es este que está en la imagen. Lo que nosotros hacemos es percutir a nivel de la salida del nervio craneal número 7 y ver si se genera este tipo de contractura. Este signo no es tan específico porque hasta el 25% de personas normales o sin ningún problema en el nivel de calcio puede ser positivo. Entonces, no es tan sensible y específico. Nada para que tomen eso en cuenta o en consideración. Y tenemos además el signo de Trousseau, que el signo de Trousseau, ¿cómo lo hacemos? Primero medimos la presión arterial del paciente. Si por ejemplo me da una tensión arterial sistólica en 120, yo voy a insuflar el baumanómetro o el brazalete 20 milímetros de mercurio arriba de la presión arterial sistólica. Si está en 120, lo voy a insuflar hasta 140 y lo voy a dejar fijo lo que viene siendo ese brazalete, o sea que le esté generando esa compresión a mi paciente. Y se supondría que esta prueba debería durar 3 minutos, ¿no? Si mi paciente tiene signo de Trousseau positivo, lo que va a hacer es este espasmo carpopedal, ¿no? De hecho, ya ahí si lo hace inmediatamente el paciente no se espera en 3 minutos porque es bastante molesto y doloroso, pero inmediatamente generalmente lo empiezan a hacer los pacientes y es eso, ¿no? Al momento de condicionarles esa isquemia al paciente. Entonces, este signo de Trousseau es mucho más sensible y específico en relación a hipocalcemia. Maestro, ¿Sí? Dime. Lo que se hace en este último signo. ¿Perdón? ¿Se me podrá repetir, por favor, lo que se hace en el signo de Trousseau? No entendí muy bien. Lo que hacemos para determinar si tiene signo de Trousseau positivo, le medimos la presión arterial al paciente, pero no tiene que ser con un dispositivo electrónico, tiene que ser con un baumanómetro. Colocas el brazalete, mides la presión arterial, ubicas, si te da una presión arterial sistólica en 120, 130, tú vas a incrementar 20 milímetros de mercurio por arriba de esa presión arterial sistólica. Si, por ejemplo, te dio 120, le vas a incrementar a 140 y vas a mantener ahí insuflado el brazalete durante 3 minutos, ¿no? Bueno, o mucho menos si ya te dio el signo positivo. Al generarle esa compresión a nivel del brazo, lo que se genera es isquemia, y el paciente, si tiene niveles bajos de calcio, lo que te va a hacer es lo que viene ahí en la imagen, es esa contractura o espasmo carpopedal que puede tener. No sé si lo ves ahí en la imagen. Aquí está el brazalete, está insuflado. Si se dan cuenta, la manecilla está, creo que ahí me parece que está como a 140, pero se mantiene ahí insuflado porque se cierra la bombita donde tú vas insuflando, y entonces al momento de generar esta compresión o presión en el brazo, se genera, si el paciente tiene hipocalcemia,
y es una hipocalcemia importante, puede generar este espasmo. Muy bien, gracias, maestro. Sí, no. Y eso le decimos más en hipocalcemia sintomático importante, ¿no? No todas las hipocalcemias van a tener, de hecho, uno esperaría que con el tratamiento ya no tuvieran este signo de cruzo positivo. Ahí lo que nos está diciendo es que el paciente sigue con una dosis inadecuada de calcio. ¿Cómo vamos abordando a la hipocalcemia? Si a nosotros nos piden la valoración, un paciente hospitalizado o que el paciente llegó a mi consulta externa y llega con niveles bajos de calcio, paso número 1, confirmen esa hipocalcemia. Uno, porque también hay errores de laboratorio y nos pueden marcar que tiene calcio bajo y ser falso, entonces hay que pedir un segundo control. Y además, en ese segundo control, que no se les olvide solicitar albúmina si no tenía albúmina. ¿Por qué? Porque es muy común que si el paciente está hospitalizado, está en un estado crítico, los niveles de albúmina van a estar más bajos y entonces falsamente me va a dar un calcio total más bajo. Entonces, simplemente descartamos hipocalcemia ya nada más corrigiendo el valor de calcio por la albúmina. Entonces, ya que confirmaron eso, hay que tratar de determinar si es aguda y crónica. ¿Cómo puedo saber si es aguda y crónica? Si de casualidad mi paciente también tenía un control de calcio previamente y estaba normal, pues ahí puedo determinar si esto es apenas en esta hospitalización o en esta consulta, o también me doy una idea dependiendo de si la causa más común es postquirúrgica, si el paciente hace 2 días o hace un día fue sometido a una tiroidectomía total y llega con hipocalcemia, casi estoy segura que va a ser, o la puedo clasificar como una aguda, y también va a depender de los síntomas. Si el paciente llega con niveles de calcio de 7 y el paciente está completamente asintomático, tiene síntomas leves, lo que me está indicando es que él de forma lenta o progresiva fue disminuyendo esos niveles de calcio y ya se adaptó a ese nivel de calcio. Hay que hacer una historia clínica y exploración física para tratar de determinar cuál es la causa de esa hipocalcemia y se sugiere que de entrada también vayamos midiendo tanto niveles de fósforo, de magnesio, ver mi PTH, si es dependiente o independiente, y ver marcadores de función renal. Otra causa muy común es en la enfermedad renal crónica, que puede haber hipocalcemia y tendremos que descartar ese punto. Ahora, ya basándonos en mi nivel de PTH, puedo tener una PTH baja y entonces este sí es un hipoparatiroidismo. ¿Por qué? Porque tengo niveles de calcio bajo y tengo una PTH inapropiadamente baja o normal. Porque yo esperaría que cuando mi calcio esté alto, mi PTH esté elevado. Y ahí tenemos el hipoparatiroidismo primario, que es la causa, digamos, más común o más frecuente, pero de este hipoparatiroidismo primario, la causa más frecuente es postquirúrgica, o sea, que el paciente haya sido sometido y hayan dañado las glándulas paratiroides. También puedo tener hipocalcemia con una PTH baja y puede ser por hipomagnesemia, por eso también vamos a estar midiendo el magnesio, o tener una hipocalcemia autosómica dominante, pero esto ya es una causa hereditaria y yo tendría, o mi paciente tendría el antecedente de que tengo algún otro familiar directo que también tenga este problema, ¿no? Que realmente es una lista larga de síndromes que me pueden dar hipocalcemia y que son hereditarios. Si mi PTH está alta, realmente estoy teniendo una respuesta adecuada a esa PTH, ¿bien? Nada más tengo hipocalcemia, mis paratiroides están respondiendo bien porque están elevando la PTH y ahí lo que se sugiere es medir niveles de vitamina D, que es otra de las causas también más comunes, nada más que aquí ya no le llamamos hipoparatiroidismo primario. Si tengo calcio bajo, PTH alta, acá le llamamos hiperparatiroidismo porque la PTH está alta, pero si hay un déficit de vitamina D, 25-hidroxi, es un hiperparatiroidismo secundario a déficit de vitamina D. ¿Sí va quedando claro? Porque luego es medio confuso el hiperpara y el hipopara. ¿Lo pueden explicar? Recuerden que lo normal es que la PTH se activa con niveles bajos de calcio. Entonces, mi respuesta esperada cuando tengo niveles bajos de calcio, si mis glándulas paratiroides están trabajando bien, es que mi PTH está alta si tengo hipocalcemia, ¿no? Entonces, en este punto esto sería esperado. En este punto ya no es esperado porque tengo calcio bajo y mi PTH está baja.
Entonces, lo que me está diciendo, hay un hipoparatiroidismo y una hipofunción de mis glándulas paratiroides porque mi PTH está baja. Y entonces, aquí las causas generalmente son hipoparatiroidismos que pueden ser adquiridos o genéticos. ¿Bien? En este punto. Acá tengo hipocalcemia y una respuesta de mis paratiroides que es completamente normal. Entonces, me está diciendo que ellas están respondiendo bien, que ahí no es el problema. Pero hay causas secundarias que me están condicionando este punto. Cuando tengo una PTH alta, independientemente de mi nivel de calcio, le llamamos hiperparatiroidismo, ¿no? Pero en el hiperparatiroidismo tenemos primario, secundario y terciario, pero en este caso, con una PTH alta, lo que solemos, y tiene hipocalcemia en mi paciente, lo que pedimos son niveles de 25-hidroxivitamina D, porque una de las causas comunes también es un déficit de vitamina D, que es causa adquirida, y si mi 25-hidroxivitamina D está baja, entonces puedo dar el diagnóstico de un hiperparatiroidismo secundario a déficit de vitamina D, y lo que tengo que dar ahí es tratamiento con vitamina D. En cambio, si mi 25-hidroxivitamina D está normal, entonces acá recuerden que la 25 es la forma no activa y que todavía a nivel renal se tiene que activar por la 1-alfa-hidroxilasa y se convierte a 1,25-dihidroxivitamina D. Y también se puede medir la 1,25-dihidroxivitamina D. Si esta está normal, entonces la medimos. Y tenemos también, si esta 1,25-dihidroxivitamina D está baja, puedo decir que mi paciente tiene hiperparatiroidismo secundario, que por ejemplo, esto es algo típico o común verlo en pacientes con enfermedad renal crónica, que en enfermedad renal crónica no está funcionando esa 1-alfa-hidroxilasa y por lo tanto no hay conversión de 25 a 1,25. Es algo confuso, pero si pusieron atención en las primeras clases, ahí viene la respuesta. Si esa 1,25-dihidroxi está normal, tenemos este otro problema que se llama pseudo-hipoparatiroidismo, que en el pseudo-hipo el problema realmente está en el receptor o en la unión de la PTH a su receptor. ¿Bien? Por eso le dicen pseudo, porque realmente las glándulas paratiroides están bien, pero el problema es a nivel de receptor, que hay una resistencia a que actúe. Entonces, por eso hay niveles bajos de calcio, porque la PTH no puede llevar a cabo su acción, y lo que genera es que la PTH se esté elevando, los niveles de vitamina D están bien, porque a ese nivel se puede actuar la PTH, y eso le llamamos pseudo-hipoparatiroidismo. Y en el otro punto, si tenemos 1,25-dihidroxivitamina D alta, aquí también podemos tener resistencia, pero en este caso a la vitamina D, no a la PTH. Y por último, si tengo hipocalcemia con una PTH normal, entonces acá sería otra causa genética, que sería una hipocalcemia también autosómica dominante, pero ahí ya sería más bien en el problema del calcio, no tanto en la PTH, ¿no? Y a veces ahí se puede tener problemas en relación al receptor sensible al calcio. Bueno, está este otro algoritmo que viene en el artículo que les envié. Este ya también va más enfocado a otras causas y a lo que tenemos que hacer o no hacer, ¿no? Siempre corregir el calcio por la albúmina o medir calcio ionizado si es posible. Si confirmamos la hipocalcemia, checar cómo está la enfermedad renal crónica, checar cómo está la función renal, checar niveles de fósforo, magnesio y de PTH, evaluar el tiempo de la severidad de los síntomas, si es aguda o crónica, y lógicamente dar tratamiento, en el sentido de que mi paciente tiene una hipocalcemia aguda, después hago el abordaje, o sea, yo inicio tratamiento, porque puedo poner en riesgo la vida de mi paciente y después me pongo a ver si le pido PTH, si le pido fósforo. Recuerden que siempre es estabilizar a mi paciente y después ya me enfoco en ver qué es lo que tengo que hacer. Evaluar los antecedentes familiares farmacológicos. Por ejemplo, si mi paciente está recibiendo dosis altas de furosemida, que es un diurético de ASA, la furosemida lo que condiciona es mayor excreción de calcio a nivel renal y eso me puede dar hipocalcemia. Entonces, si ya estoy detectando que está tomando ese medicamento, pues simplemente se lo detengo, ¿no? O lo suspendo.
Si tiene antecedentes positivos de una causa genética, prácticamente ya me va a ir orientando hacia ese punto. Y de la misma manera, si tiene falla renal, si tiene alteraciones en el magnesio, ya me está orientando a si tiene un hiperparatiroidismo secundario, si tiene una hipo o una hipermagnesemia. Y de acá igual les pone causas con PTH alta y con PTH baja. Si tiene una PTH baja, eso sí es como quien hizo un hipoparatiroidismo primario. Y vamos a ver ahorita las causas de hipoparatiroidismo, que es un tema que vamos a ver ahorita. Y si tiene una PTH alta, vamos a ver también cómo están nuestros niveles de fósforo. En este caso ya ni siquiera midieron 25 ni 1,25 hidroxi, nada, vieron que una PTH alta, hipocalcemia más fósforo alto, ellos ya lo toman o lo consideran como un pseudo hipoparatiroidismo. Y además estos pacientes que tienen pseudo hipoparatiroidismo es una alteración genética también, y tienen ciertas características que los identifican a la exploración física. Los pacientes tienen talla baja, generalmente tienen sobrepeso u obesidad, y a nivel de manos y de pie, de sus manos y de sus pies, el cuarto y el quinto metatarsianos o metacarpianos está más corto. Entonces, cuando uno le pone a hacer esta maniobra, vemos que hay un desfase entre los otros cabecitas de los metacarpianos o metatarsianos, ¿no? Y eso también es algo característico. Y ya si tenemos a un paciente con hipocalcemia, PTH alta, fósforo alto, 25 y 1,25 normales, entonces, y tiene también estas características clínicas, nos va orientando más hacia un pseudo hipoparatiroidismo. Acá sí está el fósforo normal o fósforo bajo. Ellos, por ejemplo, en este otro algoritmo les comentan que miran fosfatasa alcalina y 25 hidroxivitamina D, y dependiendo de esto también les va a ir indicando si tiene déficit de vitamina D, que les daría un hiperparatiroidismo secundario déficit de vitamina D, lo que serían los diferentes tipos de raquitismos, que hay una resistencia en relación a la acción de vitamina D, o hace rato una de mis compañeras me comentaba en relación a que pueda haber hipocalcemia, PTH alta y tener fosfatasa alcalina alta y déficit de vitamina D, y te podría indicar hacia osteomalacia. ¿Bien? ¿Qué hacemos en relación al tratamiento? El tratamiento, ahorita enfocándonos en hipocalcemia, es si el paciente tiene síntomas que me está refiriendo que tiene parestesias periodales en manos, tiene el truzón positivo, el chorrospec positivo, le mido niveles de calcio y están bajos, a eso le llamamos una hipocalcemia sintomática. ¿Bien? Y en ese punto, como les comentaba, que tiene varios efectos a nivel cardiovascular y hasta puede generar bloqueos de segundo y de tercer grado, se tiene que manejar de forma aguda a ese paciente. Y lo que hacemos ahí es administración de calcio, ¿no? Lo que se hace es, paso número 1, damos gluconato de calcio, que vienen en ámpulas del 10%, vienen de 10 mililitros, lo diluimos en solución salina, perdón, solución glucosal 5%, ese sí viene como un tipo de receta, y anótenlo, porque esto sí tal y cual lo ponemos cuando el paciente tiene una hipocalcemia y es sintomático, ¿bien? Se les da un primer bolo, que es una ámpula en 100 mililitros, y se administra muy lentamente, que es en 15, aquí les puse 5 o 10 minutos, pero generalmente lo hacemos de 10 hasta 20 minutos, porque si administramos muy rápido también el nivel de calcio, esto también puede comprometer el corazón, ¿no? Y generar arritmias. Entonces, se administra este primer bolo en unos 10-20 minutos, y después de esto le continuamos con una infusión de calcio, y lo que hacemos ahí es poner 10 ámpulas de gluconato de calcio en 1 litro de solución glucosada o solución salina, y le vamos haciendo o administrándolo en infusión continua intravenosa, y ahí lo vamos calculando esa infusión, pasándola de 0.5 a 1.5 miligramos de calcio elemental por kilogramo, o simplemente la dejamos a unos 50 mililitros por hora. ¿Bien? Eso de calcio elemental, una ámpula de gluconato de calcio tiene 93 miligramos de
calcio elemental y entonces vamos sacando el equivalente para estarle administrando esto al paciente. De forma aguda, nosotros vamos midiendo el calcio del paciente cada 4 a 6 horas y en base a eso vamos ajustando la infusión de gluconato de calcio. Entonces, si empezamos con 50 mililitros, empezó él con un calcio de 6 miligramos por decilitro, uno esperaría un incremento de calcio de 2 miligramos a esas 2 o 6 horas. Si ya subió de 6 a 8, mi paciente ya también está sintomático, no le quitamos de forma abrupta la infusión de calcio, lo que vamos haciendo es disminuyéndola poco a poco hasta para su retiro. Sin embargo, al irla disminuyendo poco a poco la infusión vía intravenosa, lo que vamos agregando es calcio por vía oral si el paciente lo puede tolerar. Si el paciente no tiene acceso a vía oral por algún compromiso, pues entonces lo tenemos que mantener con infusión de calcio hasta que podamos pasarlo por otra vía. Lógicamente, estos son pacientes hospitalizados. Esto no lo podríamos hacer en un paciente en casa o de forma externa. Nuestro objetivo es llevar esos niveles de calcio sérico corregidos entre 8 a 8.5 miligramos por decilitro. Y entonces, si todavía lo manteníamos con infusión a mi paciente, lo puedo dejar con esa infusión si todavía no lo puedo iniciar vía oral. Pero si ya lo estoy iniciando vía oral, entonces trato de llegar a la dosis que lo mantenga en este nivel de calcio para ya retirar la infusión intravenosa. Y objetivo también es mantener el fósforo dentro de rangos normales. ¿Qué sucede acá? Generalmente cuando se tiene hipocalcemia y es lo que genera en el hipoparatiroidismo primario, lo más común, es que se eleve el fósforo. ¿Bien? Entonces, si el nivel de calcio sigue bajo, mi fósforo va a estar alto y eso también me puede generar problemas porque parte del tratamiento de la hipocalcemia, además de dar el calcio, le damos vitamina D a ese paciente y generalmente la damos en la forma activa, que es calcitriol o 1,25 hidroxi. Y recuerden que el calcitriol o cualquier tipo de vitamina D lo que condicionan es mayor absorción del calcio y fósforo. Nos va a ayudar para la hipocalcemia, pero también nos puede incrementar más nuestros niveles de fósforo. Ya que estabilicé a mi paciente, que ya le pude quitar la infusión de calcio, realmente en ese proceso de transición, y si el paciente me tolera la vía oral, repito, le vamos a estar dando o tratar de dar calcio oral para retirarle esa infusión. Y este es el tratamiento crónico en sí, que es administrar calcio por vía oral. Aquí ya no es como suplemento, como en la osteoporosis, ¿no? Acá es para tratar de llevar a niveles de calcio dentro de rangos normales. Y tenemos generalmente estas dos presentaciones acá en México, que es el carbonato de calcio y es el citrato de calcio. El carbonato de calcio le va a aportar a ese paciente 400 miligramos de calcio elemental y el citrato de calcio, 1 gramo de citrato de calcio le aporta solo 200 miligramos. Esto nada más para que nos sirve si mi paciente está con carbonato de calcio y lo quiero pasar a citrato, entonces tendría que duplicar la dosis por el contenido de calcio elemental. Ahora, nuestro objetivo, o generalmente lo que le van a comentar a ustedes en las guías, es que mi paciente con hipocalcemia está recibiendo calcio elemental de 1.5 a 3 gramos o más al día y lo dividimos en 3 dosis, desayuno, comida y cena. El carbonato de calcio lo que se sugiere es que se tome junto con alimentos porque requiere que se ingiera con alimentos para su absorción, que sea adecuada. Diferencias entre carbonato de calcio y citrato de calcio. Uno, que el citrato tiene menos calcio elemental y dos, es que el citrato no es necesario que se consuma junto con alimentos y el otro punto es que el citrato se tolera un poco mejor que el carbonato en relación a efectos gastrointestinales. Entonces, si mi paciente me dice que con el carbonato de calcio tiene muchas molestias gastrointestinales, pues pudiera tratar con el citrato de calcio. Sin embargo, tendría que duplicar las dosis. Ahora, aquí no les puse como un tope porque depende del paciente. Hay pacientes que nada más requieren 1 gramo de carbonato de calcio cada 2 horas, pero he tenido pacientes que están tomando hasta 12 gramos de carbonato de calcio cada 8 horas. Entonces, ahí que se va haciendo, se va ajustando poco a poco la dosis. Mi objetivo es mantener esos niveles de calcio sérico entre 8 a 8.5. ¿Bien?
Y además de dar el calcio por vía oral, también damos la vitamina D. Y como la solemos dar es con calcitriol, que recuerden eso es 1,25 hidroxivitamina D, y vienen en cápsulas de 0,25 microgramos, una capsulita, y ahí varía también la dosis, porque el objetivo es, ¿para qué damos el calcitriol? Sabemos muy bien que nos va a ayudar a la absorción de calcio y fósforo a nivel gastrointestinal, nos ayuda a evitar también la excreción renal de calcio y fósforo, entonces nos ayuda a mantener niveles adecuados de calcio a nivel sérico. Sin embargo, cuidado con el calcitriol o las vitaminas D, porque no nada más van a elevar el calcio, sino también el fósforo. Y entonces es así también de la manera en que vamos ajustando la dosis del calcitriol. El calcitriol les colocan ahí que puede ir dosis de 25 a 2 microgramos al día. Y ahí dividimos la dosis, que puede ser una capsulita solamente una vez al día, o 2 cápsulas cada 8 horas, o una cápsula cada 8 horas. Todo va a depender de mi paciente y de sus niveles de calcio y de fósforo. Y también podemos dar la forma no activa, que sería vitamina D3 o colecalciferol. Sin embargo, ¿cuáles son las diferencias entre darle la forma activa o inactiva? Las dos me van a ayudar a absorber calcio y fósforo. Sin embargo, la vida media de la vitamina D3 o colecalciferol es más prolongada, ¿no? Es de días. En cambio, el del calcitriol tiene una vida más corta, en el sentido de que si me estoy pasando de dosis y tiene que haber fosfatemia, es mucho más fácil estar ajustando la dosis de calcitriol que colecalciferol. También en algunos pacientes nos solemos apoyar si con la sustitución de calcio y vitamina D no es adecuado, solemos o podemos dar diuréticos tiacídicos. Los diuréticos tiacídicos, que son hidroclorotiazida y clortalidona, ¿a qué nos ayudan? A evitar la excreción renal de calcio. Entonces, les llamamos como tipo ahorradores de calcio, y eso también nos ayuda a ahorrar la cantidad de calcio que yo le voy a estar dando por vía oral a mi paciente. Bien. Sí. En esta patología, si se dan cuenta, en los otros déficits hormonales que teníamos, simplemente damos la hormona que nos estaba haciendo falta. En el sentido de que si tenemos hipotiroidismo, damos hormona tiroidea, que es levotiroxina, por así decirlo. Si tenemos déficit de hormona de crecimiento, damos hormona de crecimiento. Y anteriormente, para el hipoparatiroidismo primario o déficit de PTH, no teníamos como una alternativa de dar el sustituto de la hormona que nos estaba haciendo falta. Es hasta el 2015 que la FDA aprobó este PTH recombinante humana, que es de 1,84 aminoácidos. Este es el nombre, Natpara. Esta sí está aprobada por la FDA para el tratamiento de pacientes con hipoparatiroidismo primario. Y teriparatida, que es también una PTH recombinante humana de 1,34 aminoácidos, como tal, esa todavía no está aprobada por la FDA para el manejo de hipoparatiroidismo primario, ¿no? Pero no a todos los pacientes con hipoparatiroidismo, que les está generando lógicamente hipocalcemia, damos Natpara. Generalmente esta PTH recombinante se les da cuando el paciente no responde de forma adecuada a la terapia habitual con calcio y vitamina D, cuando ya tienen complicaciones renales como nefrolitiasis o neurocalcinosis, cuando mi paciente tiene una tasa de filtrado glomerular menos de 60, cuando mi paciente está teniendo mayor excreción de calcio a nivel renal, que se llama hipercalciuria, o cuando tiene mi paciente trastornos de malabsorción a nivel gastrointestinal, ¿no? Porque también tiene estas indicaciones específicas por el costo del medicamento, que es de alto costo. Entonces, ahí el tratamiento inicial o habitual se les da dar sustitutos en relación a calcio y vitamina D. Nada más esto se los coloqué acá para que también lo conocieran. ¿Dudas en ese punto? ¿Va? ¿Todo claro? Bien. Al momento de incrementar el fósforo, ¿cómo podría incrementar Generalmente vamos a ver que el paciente incrementa el fósforo si yo no le estoy dando la suficiente cantidad de calcio, porque si persiste con hipocalcemia, ese es un estimulante para que incremente el fósforo sérico.
Y el otro punto, entonces, tendríamos ahí que checar dos. ¿Cómo está mi calcio total corregido? Ya está en meta, está entre 8 a 8.5, entonces ahí ya no tengo que ajustar el carbonato de calcio en este caso. Y si mi fósforo sigue alto, entonces tendría que ajustar la dosis de calcitriol, ¿no? Porque lo más seguro que ese es uno de sus efectos pues esperados del calcitriol, que incrementa también el fósforo. Entonces, si tenía una cápsula cada 8 horas, le puedo dejar a una cápsula al día, una cápsula cada 12 horas. Es como lo vamos ajustando. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o pregunta? Con el FRAX, cuando salen los factores predisponentes, por ejemplo, mayor de 3% para la fractura de cadera, pero dice usted que esto es a los 10 años, ¿no? O sea, ¿se debe de iniciar el tratamiento ya cuando salen esos valores? Si tiene un FRAX alto, más de 3 o más del 20%, sí. Lo que tú quieres prevenir es fractura, no esperar que ya a los 10 años tenga la fractura, ¿no? Bueno, mi pregunta es, con el uso de la vitamina D, ¿cuál es la que dura más, la forma activa o inactiva? La que dura más es colecalciferol, es la inactiva, vitamina D3. Y el calcitriol es 1.25, es la forma activa, y esa tiene, bueno, en fármaco, ¿verdad? También tiene una vida media mucho más corta. Entonces, si tenemos ese paciente que llegó con un fósforo muy alto, que está en 7 u 8, y yo le estoy dando 2 cada 8 de calcitriol, lo que tengo que hacer es disminuir la dosis de calcitriol, ¿no? Si está con colecalciferol, sé que el efecto de colecalciferol me va a durar más días. Entonces, es por eso que preferimos más el calcitriol. ¿Sí? Podemos, en caso de que el paciente esté absorbiendo una gran cantidad de fósforo, pero esté perdiendo, bueno, no es suficiente para compensar con la pérdida de calcio que está teniendo, porque podemos obviar, bueno, no dar directamente tratamiento con vitamina D, sino tratar los antibióticos, científicos, todo eso, como tratarnos con tratamiento con vitamina D y pasar otro tratamiento. Si tiene hiperfosfatemia. Sí, si tiene un aumento, obviarla simplemente. La podemos obviar, sí. De hecho, si mi paciente tiene mucha hiperfosfatemia, no puedo no darle vitamina D, ¿no? Y darle nada más sustitución de carbonato de calcio, citrato de calcio. Y si está perdiendo también calcio a nivel de la orina o hipercalciuria, le puedo agregar un diurético tiazidil. Y con respecto a las otras funciones de la vitamina D, ¿cómo las respondemos? Si tiene déficit de vitamina D. Generalmente, en déficit de vitamina D, lo más común es también que tú encuentres fósforo bajo. No, en esto de fósforo alto lo van a encontrar más bien en hipoparatiroidismo primario, que es la causa más común. Pero en déficit de vitamina D vas a encontrar calcio bajo, fósforo bajo, porque no vas a tener el efecto de vitamina D. Entonces, ahí sí o sí hay que darle vitamina D, porque si no, no hay otra forma de reponérselo. Sí, pero en déficit de vitamina D encuentran calcio bajo, fósforo bajo y la PTH alta, ¿no? Porque ahí no hay problema en relación a las glándulas paratiroides. Y entonces ahí sí el tratamiento es dar vitamina D. En relación al déficit de vitamina D, hay diferentes formas de sustituirlo. Y aquí sí solemos utilizar vitamina D de vida un poco más larga, como colecalciferol, y hay diferentes presentaciones. Pueden encontrar, bueno, ¿y a qué le llamamos déficit de vitamina D? Depende de la guía, ¿no? Generalmente algunos te comentan abajo de 20 y otros te comentan abajo de 30 nanogramos. Entonces, dependerá de dónde lo encuentren ustedes. Ya un déficit bastante severo es cuando está menos de 10, y eso sí concuerdan cualquier asociación o sociedad. Entonces, si tienen esos valores y tienes una hipocalcemia secundaria a déficit de vitamina D, lo que damos es vitamina D, y lo más común es dar colecalciferol, y lo encuentran en presentaciones desde 400, 800, 1200, 2000, 4000, 50,000, 25,000 unidades. Entonces, ¿qué cantidad debemos de recibir? Es como, dependiendo de qué tanto déficit tengo, le doy mi dosis, ¿no? Si me salió con una vitamina D en 5, le puedo estar dando a ese paciente hasta 4,000 unidades todos los días. Si recuerdan, los requerimientos o recomendaciones son de 800 a 1000, pero para reponer con un poquito más rápido ese déficit, le doy 4,000 unidades
durante 8 a 12 semanas y después ya me continuó como la dosis diaria habitual que va de 800 a 1000 unidades al día. ¿Vale? Y sigo midiendo niveles de vitamina D para ver si ya se encuentra entre 30 y 50. No sé si sería tu pregunta. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Pues me pregunto a tus compañeros. ¿En línea alguna duda o pregunta? Doctora, yo solamente quería que me explicara una parte del cuadro en donde se dividen de hipoparatiroidismo. ¿En este cuadro o no? ¿Es en el algoritmo o en las tablas? ¿Es en este cuadro o en este? Es en ese, en el que usted hizo. ¿En este? Ajá. ¿Dónde tienes la duda? En donde dice cómo se clasifica la PTH alta con una 25 hidroxi baja. Primero tienes una hipocalcemia, ¿no? Un calcio, eso es importante tenerlo, porque si tienes hipercalcemia tienes otro tipo de afección, pero tienes hipocalcemia, mides PTH, la PTH está alta, entonces en este punto se mide 25 hidroxivitamina D y está baja, y a esto le llamamos, sabemos que es por deficiencia de vitamina D, pero a esto también se le conoce como hiperparatiroidismo secundario a deficiencia de vitamina D. ¿Por qué hiperparatiroidismo? De hecho, estos son tipos de hiperparatiroidismo en el sentido de que la PTH está alta. Entonces le decimos hiperparatiroidismo cuando tienes PTH alta. Sin embargo, acá hay primario, secundario y terciario. En el hiperparatiroidismo primario encontraría mi nivel de calcio alto. En el hiperparatiroidismo secundario, generalmente ahí encuentro niveles de calcio bajos y es por causa de deficiencia de vitamina D. ¿A qué le decimos hiperparatiroidismo? Realmente está teniendo una respuesta en este caso adecuada porque hay hipocalcemia, pero la hipocalcemia es secundaria a una deficiencia de vitamina D. No sé si esa era tu duda. Sí. Quizás también les va a quedar un poquito más claro en la próxima clase, bueno, si lo alcanzamos a ver, que va a ser el abordaje de hipercalcemia y ahí vemos el tema que es de hiperparatiroidismo, ¿no? Ajá. Pero el hiperparatiroidismo es un poco más complejo porque hay primario, secundario y terciario y ahí varían los niveles de calcio en cada uno de estos. Entonces dijo que era hiperparatiroidismo secundario, ¿verdad? Secundario a deficiencia de vitamina D, exacto. Pero es hiper, ¿verdad? Sí, es hiper. Ah, ok, muy bien. Porque gracias. la PTH está alta. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Pues terminamos. Dime. Un fósforo multimodular tóxico, un enzima tóxico, el tiroides, puede causar un efecto de desarrollo de la glándula paratiroides y producir un hiperparatiroidismo. Realmente eso es sumamente raro, o sea, yo no me ha tocado verlo. Condiciona más efecto de masa en tráquea, en esófago y te da disfagia, disfonía, pero no. Lo que sí te pudiera condicionar también es muy raro, enfermedades infiltrativas o granulomatosas. Te pueden infiltrar glándulas paratiroides, pero hasta el momento no me ha tocado ningún caso. O sea, lo encuentras como reportes, ¿no? O como causas, pero es muy raro. Realmente que tengas como enfermedades infiltrativas a nivel de las paratiroides. Más bien ahí si le diste tratamiento quirúrgico al bocio multinodular y el cirujano dañó las paratiroides, entonces ahí sí vas a tener un hipopara. ¿Sí? Bien, de nada. Muy bien, nos vemos el lunes, diría el miércoles. El miércoles con ustedes terminamos, yo creo que nos vamos a retrasar. Terminamos osteoporosis, vamos a ver hipercalcemia e hiperpara, pero a ustedes me faltó darles, todavía no termina la de hipocalcemia, me falta darles
paratiroidismo primario. Entonces yo creo que eso lo vamos a dejar en ustedes hasta el lunes. Sí, porque ya nos vamos retrasando. Bien. Doctora, Dime. ¿el examen es acumulativo o es el final? El final es el acumulativo. El segundo es lo que hemos visto, creo que es desde síndrome de Cushing hasta lo que alcancemos a ver. En este caso, la idea es terminar todos los tratamientos para tiroides. Pues la idea era llegar hasta diabetes. Ajá. Espero que así sea.